Lección 1. Ser. La ciencia divina representa la verdad del ser infinito y su aplicación es el método crístico de curación. Enseñar que el ser es omnipotente, omnisciente, omnipresente y existe en todo momento y lugar. Para demostrarla verdaderamente es fundamental comprender su naturaleza, como se menciona en Juan 10:30 y Juan 17:22. Además, los nombres de diversas filosofías, religiones y ciencias no las definen como verdaderas o falsas. Si estos nombres reflejaran la infinitud de Dios y la naturaleza ilimitada de la verdad, abarcarían el mismo territorio que la ciencia divina. Esta verdad se aplica universalmente a todas las criaturas, implicando que todas las religiones se basan en la misma verdad. Sin embargo, la interpretación personal a menudo las desvía. Ninguna religión o individuo posee toda la verdad exclusivamente, ya que Dios no hace distinciones entre personas, y aquellos que buscan la verdad la encuentran igualitariamente, como se expone en Salmos 133:1, Mateo 23:8-9 y 1 Corintios 12:13. Es fundamental comenzar correctamente para alcanzar un final correcto, como se expresa en Juan 1 del 1 al 14. Y Juan 6:63. La ciencia divina enseña que la fuente de todas las cosas es el verdadero lugar para generar pensamientos y establecer fundamentos. Un principio absoluto e inmutable subyace a toda expresión, permitiendo resolver los problemas de la vida y lograr resultados armoniosos. El verdadero método de transmisión del conocimiento en la ciencia implica el razonamiento de lo abstracto a lo concreto, del infinito a su manifestación, o del creador a la creación. Este método abre la puerta a la vida eterna y revela la inmortalidad. No puede haber más que una totalidad, y esa totalidad es Dios, presente en todos y manifestado. Uno es el número de la unidad intrínseca y eterna. Dios, siendo infinito, abarca todo ser, acción creadora y creación. Como dijo Jesús, yo y mi Padre somos uno. Dios es espíritu encarnando vida, amor, sustancia, verdad, alma e inteligencia. Todo conocimiento, todo poder, toda presencia. El hombre refleja esta naturaleza divina, siendo espíritu, amor, verdad, sustancia, alma, inteligencia, conocimiento, poder y presencia. Según las enseñanzas de Juan, estamos en íntima unión con Dios. Dios, siendo espíritu, mente, principio y ser infinito, es inmutable, indivisible y uno. Es vida, amor, verdad, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. El ser representa el bien constante en todas las divisiones del tiempo, pasado, presente y futuro. La omnipresencia del Ser Supremo es evidencia en los sentimientos de impotencia y deseos insatisfechos de las personas. La ciencia divina nos enseña que Dios es el bien esencial de nuestro ser, nuestra vida, amor, verdad, salud y aliento. Conocer esta verdad y aplicarla en la vida diaria conduce a la vida eterna e inmortalidad, tanto a nivel individual como humano. La creencia en dos fuerzas opuestas, una buena y otra mala, es la causa de la falta de armonía, el miedo, carencia y sufrimiento. La intuición percibe un único poder, Dios, una única fe, la sustancia y una única ley, el amor. Solo podemos tener un yo, y su naturaleza es inherentemente buena. Dios crea en la eternidad, a través de su propia acción creadora. La creación visible es su imagen ideal, similar al Creador. La individualidad es indivisible y su destino es expresar plenamente la divinidad de Dios, ilimitada y libre. Hasta que comprendamos que solo puede haber una fuente y un poder, no nos sentiremos en armonía con nosotros mismos ni con los demás. La ignorancia consiste en desconocer la unidad del todo único. El conocimiento divino ilumina la mente y hace que el testimonio de los sentidos sea preciso. El intelecto desprovisto de la influencia del espíritu se resiste a estas verdades, pero cuando opera la ley del espíritu, las confirma. Las personas limitan la capacidad actual de Dios a lo que conocen y entienden. Estas limitaciones autoimpuestas impiden darse cuenta del bien siempre presente y conocer su propio poder ilimitado.
Hasta que no se abandone el orgullo de las opiniones y las limitaciones autoimpuestas, no habrá una verdad espiritual que satisfaga las interrogantes del intelecto. El espíritu es omnipresente y lo abarca todo absolutamente. No puede existir ningún poder del mal en ninguna parte. La creencia en el mal es un concepto erróneo que surge de la idea de que Dios es infinito y todo en todo. Esta creencia no puede ser real ni permanente. La verdadera naturaleza del universo es una, y pensar correctamente es ejercer dominio y disfrutar de paz y buena voluntad. Podemos tener experiencias ilimitadas, pero no contradictorias. Todo trabaja para el bien en la conciencia de la verdad. Proclamar una base dual para la sabiduría causa debilidad mental y corporal, miedo, duda y creencia en la carencia. La suposición de dos poderes opuestos es el error subyacente de todos los errores. Ha mantenido el pensamiento en estado de duda. En el conocimiento no hay duda, en el amor no hay miedo. El amor es unidad y donde hay verdad hay unidad, no división. La perfecta fe no es reconocida sin la unidad del bien. El estudiante de la verdad debe abandonar la creencia en un poder maligno y reconocer que solo el bien es real. El espíritu no puede manifestar nada que no sea similar a sí mismo. El ser humano existe como una idea de Dios materializada, en unidad completa con el ser. Meditar serenamente y razonar desde la unidad permite conocer la verdad. Dios es la verdad. Comprender que todo está sostenido por Dios es entender la verdad. Saber que nuestro ser es Dios y que Él es la vida y la luz de todos es reconocer la verdad. En este punto de nuestra lección, la idea es que reconocer la divinidad siempre presente y conformar nuestra conducta mental y hábitos en ella es esencial. Esta verdad es la vida que debemos vivir y la religión que nos une al único todo, como practicó Jesús. El comienzo de mi concepción de la verdad me lleva a pensar que, si el todo bueno y todopoderoso está sobre nosotros y a través de nosotros, entonces reconocer su presencia es un deber y un privilegio. Sentirnos felices y satisfechos al reconocer esta presencia es natural. Cuando no permitimos sentimientos de falta de armonía, indica que las falsas creencias están disipándose y los anhelos del corazón están siendo satisfechos. Al reconocer el Espíritu Infinito en nuestro interior, experimentamos la realización de la fuente ilimitada de la existencia y comprendemos que Dios y nosotros somos uno. En este momento, el corazón se regocija en la unidad, trayendo la paz del cielo a nuestro interior. En la ciencia de los números, el reconocimiento es la única demanda para que la solución del problema sea correcta. Reconocer el ser infinito es esencial para conocer la verdad y expresar conscientemente la armonía. Nunca debemos basar nuestro juicio en nuestros sentimientos, sino en la naturaleza inmutable del ser. La verdad encarnada desvanece el error. Aquellos que estudian la ciencia divina no deben permitir la creencia en la separación del bien ni pensar que Dios está distante. Deben dejar de albergar sentimientos de falta y carencia. Cuando hablan de sí mismos y de los demás deben afirmar plenitud, abundancia y posesión presentes. Este cambio de pensamiento eliminará las limitaciones autoimpuestas y permitirá que la verdadera luz brille. El reino de Dios está a nuestro alcance tan pronto como lo recibamos. En la ciencia divina se cumple el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y se experimenta el desarrollo espiritual más elevado. Todas las promesas de las Escrituras son para el aquí y el ahora. No debemos hablar desde la observación, sino desde la verdad del Espíritu Infinito. Esto prepara el camino para experimentar el bien omnipresente. Apartar el pensamiento del bien abre espacio a la creencia en su opuesto. La ciencia divina enseña que no hay forma de vida separada de Dios. El privilegio más sagrado es pensar, hablar y actuar como aquello que creemos ser. Reconocemos la voz del Espíritu por sus afirmaciones de su verdadera naturaleza. Practicamos el conocimiento verdadero afirmando los atributos del ser en todos nuestros caminos. En Dios vivimos y el Espíritu impregna tanto el alma como el cuerpo, sin dividirse ni separarse. El ser es perfecto y completo y siempre conoce su perfección. La ignorancia de la verdad causa sensaciones de imperfección y limitación.
Conocer la verdad del ser nos libera de creencias falsas de pecado, enfermedad y muerte. La ignorancia es el gran engaño del mundo. Pero al reconocernos como alma individualizada y espíritu universal, comprendemos la unidad y la divinidad de la vida, llenando nuestro corazón de amor y justicia universal. El método del médico consiste en ver al paciente como un ser físico, con una enfermedad física, tratando el cuerpo con remedios materiales. Sin embargo, esto es como intentar curar un efecto con otro efecto, y no puede lograr una curación permanente. La medicina no puede darnos conocimientos de nuestras posibilidades inmortales, que es el único remedio permanente para el sufrimiento. Por otro lado, el científico divino ve al paciente como un alumno, percibiéndolo como sustancia pura del espíritu, tanto en su identidad invisible como en su forma visible. En un estado de perfección, la enfermedad se considera una falsa creencia sobre la naturaleza del ser. El sanador utiliza la verdad para eliminar el sufrimiento, corrigiendo primero el juicio falso del paciente sobre sí mismo y luego guiándolo a la verdadera conciencia del ser. El bien operando a través del todo es el verdadero sanador. La práctica de la ciencia consiste en enderezar el yo y demostrar la relación correcta del individuo con la mente infinita. Esto asegura un punto de vista correcto y permite hablar con autoridad y ejercer dominio sobre los sentidos. Estudia cuidadosamente y mantén la unidad del todo único como guía. Al reconocer tu verdadera relación con Dios, percibirás el bien en todas partes y conocerás el amor y la fe, viendo a todos como tus hermanos y hermanas divinos. La comprensión de la unidad con el Espíritu trae experiencias armoniosas y elimina la sensación de limitación. Renunciar a antiguos patrones de creencia y regenerarse requiere esfuerzo. Estudia en silencio y sin discusión lo que no comprendas. Mantente firme en la verdad de que todo es bueno, y pronto reconocerás la irrealidad de la enfermedad, la falta de armonía y la muerte. La vida es siempre vida y no puede morir, y el sufrimiento se alejará de ti. Comienza cada día reconociendo la omnipresencia del bien y enfrenta las preocupaciones diarias con serenidad. Piensa en las personas como son en su ser, no como parecen externamente. Reconoce que lo que es verdad para Dios es verdad para el hombre, y desde esta perspectiva niega todos los pensamientos y sentimientos contrarios al amor divino y la perfecta armonía. Esto es aceptar el don de la vida eterna y recordar a Dios, nuestro bien. Cura reemplazando la salud por la enfermedad, y pensando y hablando la verdad en lugar del error. Lección 2. Pensamiento. Las enseñanzas siguen un flujo natural de la expresión. Primero se aborda el ser, luego el pensamiento y finalmente el efecto del pensamiento. La imagen pensamiento surge del ser y se conecta con lo supremo. La unidad es esencial para resolver los desafíos de la vida. Entender el ser infinito y su manifestación en la creación es comprender la ciencia, que abarca la interrelación de la naturaleza y la espiritualidad. En la primera lección se instruye a los alumnos a abandonar la creencia en un poder maligno y a aceptar la unidad. Hasta que no se erradique la creencia en dos poderes y se reconozca la falsedad de la dualidad constante, los estudiantes no alcanzarán la verdad ni la iluminación. Al comprender que solo hay una fuente y un poder, el pensamiento deja de oscilar entre el bien y el mal, eliminando el miedo y la duda, que son ilusorios. Se espera que los lectores hayan aplicado la enseñanza sobre el ser, liberándose de ilusiones y arraigándose en el conocimiento y la fe en que todo es uno. Este cambio total en el pensamiento y la convicción en la verdad es crucial. Juan 4:35 y 36, Juan 6:57. La humanidad necesita conocimiento de la verdad y fe en todo lo que es bien, junto con la capacidad de manifestar salud, felicidad y éxito. El uso correcto del pensamiento es esencial en la ciencia. El ser precede a la acción del pensamiento. Por lo tanto, debemos aceptarnos como pensadores y comprender que no estamos subordinados al pensamiento. El pensamiento incluye sentimiento y propósito, y nuestras sensaciones dependen de si nuestras conclusiones concuerdan con la naturaleza del ser. No podemos culpar a otros, ya que todo es uno. Las quejas y fallas son hacia nosotros mismos.
Miles de personas han experimentado salud, felicidad y éxito aplicando estas lecciones, cambiando sus hábitos de pensamiento y lenguaje. Al pensar desde el ser puro, determinamos nuestro rumbo hacia la salud y el éxito. El poder infinito está a nuestro favor, para manifestar amor, salud y prosperidad. Nuestros pensamientos deben reflejar estas cualidades. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. Creer en la armonía y la perfección alinea nuestras percepciones y manifestaciones con la voluntad del todo bueno. Los conflictos y la confusión de creencias cesarán al practicar la verdad. Para aquellos con pensamientos puros, todas las cosas son puras, y para los buenos todas las cosas son buenas. Es posible controlar el pensamiento para alcanzar cualquier condición deseada. La gente a menudo habla de cambiar sus mentes, lo que implica cambiar sus pensamientos. Si estos pueden cambiarse, también pueden controlarse y moldearse mediante la comprensión y la perseverancia en la verdad. Así el pensamiento se convierte en la expresión de la voluntad divina. Sin control, el pensamiento vaga como el hijo pródigo, alimentándose de creencias y opiniones. El entendimiento nos lleva de regreso al Padre, llamando a cada pensamiento y haciéndolo obediente a Cristo. Cuando el estudiante se sitúa en el todo omnipresente y asume la posición de ser el pensador divino, pensará y se representará a sí mismo de manera divina, sin conflictos en sus pensamientos. Mantendrá una concentración y equilibrio perfectos, no perturbándose fácilmente, y retomará su trabajo con serenidad, después de cualquier interrupción. Aprenderá a dejar ir y a aferrarse a su trabajo con la misma facilidad, manteniendo una actitud equilibrada y feliz independientemente de las circunstancias. Nuestra percepción del cuerpo y su libertad nunca puede ser más elevada que la verdad que reconocemos. Nuestras acciones no contradicen nuestros pensamientos. Por lo tanto, un pensamiento correcto es necesario para obtener buenos resultados. Un pensamiento amoroso precede a un acto de amor, y una buena acción sigue a un buen pensamiento. Si piensas que eres perfecto en tu ser, te darás cuenta de esa perfección y se manifestará en tu cuerpo. Si crees que eres imperfecto, enfermo o pecador, eso parecerá ser tu realidad. Las creencias que acepten tus pensamientos, si las entretienes persistentemente, sentirás lo mismo. Una creencia común es pensar que, aunque somos inocentes, Dios nos trae aflicciones. A menudo escuchamos a la gente decir, no entiendo por qué Dios me ha traído esta aflicción. No veo qué he hecho para merecerla. Sin embargo, un Dios todo bueno, sabio y poderoso no traería aflicciones. Y la paciencia y aceptación de estas aflicciones son interpretaciones erróneas. La verdadera enseñanza idealista demuestra que la fuente real del pensamiento está en el ser y es una expresión del mismo. La creación visible surge de la acción creadora. Se puede llamar el pensamiento del Creador. Según la Cábala, el pensamiento es la fuente de todo lo visible y la filosofía hermética lo define como el primogénito. En el principio, solo Dios es, lo que es y siempre será. La verdad es lo que nunca cambia y es buena para todos en todo momento. Las ideas verdaderas y permanentes son formadas por la acción de la voluntad que dirige el pensamiento, según la ley del amor. Para cambiar cualquier condición corporal o hábito mental, primero debemos cambiar la base del pensamiento y la creencia de la observación al ser eterno. Si queremos manifestar lo perfecto, la idea perfecta debe hacerse evidente. Si queremos manifestar la salud, debemos percibir que la salud es una idea que debe expresarse. Si queremos disfrutar de condiciones armoniosas, debemos concebirlas y pensar en consecuencia. Para sanar a la humanidad de su creencia en el bien y en el mal, debemos hablar y actuar la verdad en todo momento y lugar, siendo su encarnación viviente. Lo que observamos como el yo no es realmente el yo.
Para encontrarnos debemos buscar en las profundidades del Ser Supremo. Es crucial cambiar nuestra base de pensamiento de la observación al principio, del ser creado al Creador. Este paso despierta el amor y la bondad en nosotros, dándonos expresión y renovándonos con la verdad. Los pensamientos crecen en la mente como semillas en la tierra, vivificados por la luz de la inteligencia pura. Sin embargo, pocas personas saben que pueden controlar sus pensamientos. Para disfrutar de la libertad de la verdad, todos deben verse como pensadores inteligentes. Según nuestras creencias, experimentamos placer o dolor, luz u oscuridad. Nuestra conducta mental y reconocimiento determinan si nuestras condiciones son agradables o no. Recibimos lo justo por nuestros servicios, pues la ley del universo es siempre justa. Los atributos divinos están listos para manifestarse cuando se les reconoce. Todo trabajo creativo se realiza en la verdad. La idea del Creador es siempre perfecta. El alma que peca es simplemente una creencia falsa que morirá. Si concebimos la humanidad divina como perfecta, manifestaremos poder sobre las condiciones externas y revelaremos la vida en armonía divina. La creencia en leyes naturales, como la enfermedad por corriente de aire, no es una ley fija. La curación ocurre constantemente por obra de Dios. No hay sufrimiento sin perdón. El Espíritu omnipresente, fuente de la naturaleza, nos cura y da vida. Si nos cortamos o rompemos un hueso, el Espíritu lo sana. El perdón es la práctica del bien todopoderoso. El Espíritu no solo cura lo físico, también ilumina y corrige el estado moral y mental. La ley es benéfica en todas las cosas. Trabajar en unidad con el Espíritu Santo trae redención inmediata y curación instantánea, sin dolor ni molestias. Esta curación elimina condiciones de enfermedad, contradiciendo la creencia de separación de Dios. Al comprender nuestro poder espiritual y dirigir nuestros pensamientos en consecuencia, podemos ayudar más en la recuperación que con remedios médicos, ya que expresamos el poder creador. Nuestra condición corporal refleja nuestra forma de pensar y creer. Si deseamos cambiar de debilidad a fortaleza o de enfermedad a salud, debemos creer en ese cambio y actuar según la intensidad y sinceridad de nuestro pensamiento. Los pensamientos internos moldean nuestros sentimientos y condiciones externas. Quienes analizan sus condiciones mentales recuerdan argumentos a favor del deseo, sufrimiento e incapacidad para cambiar sus condiciones. Estos razonamientos se basan en la observación y no en Dios. La enfermedad y el dolor no afectan a quien habita en el lugar secreto del Altísimo. El pensamiento es el ángel de la congregación de los sentidos. Cuando cae víctima de los sentidos, pierde su propósito. La libertad mental se alcanza evitando opiniones y declaraciones no basadas en la verdad y la vida. El miedo a las enfermedades contagiosas ha causado la muerte y otros efectos perjudiciales. En la verdad, no hay miedo ni reacciones perjudiciales. Mi primer pensamiento de un científico es que el bien es omnipresente y no hay nada que temer. Temer a la enfermedad o a la pobreza da poder a esas condiciones. La falta de conocimiento sobre lo real y permanente causa miedo. Un principio fundamental de la ciencia es que todo pensamiento no basado en el espíritu omnipresente es contrario a él, creando conflicto y temor. Si Dios está en nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? La verdad ofrece protección contra creencias erróneas sobre la enfermedad. Creer que el bien y el mal son igualmente reales nos lleva a servir a ambos. Pensar y sentirnos unidos con toda la humanidad en fe y propósito nos asiste en cada deseo y acción. Reconocer que todo es uno en espíritu y que toda la creación es la expresión perfecta de su idea nos libera del pecado, convirtiéndonos en siervos de la justicia. Lección 3. El efecto del pensamiento. Aunque el Creador infinito tiene una variedad infinita de creaciones, solo hay un método de autoexpresión: la Trinidad de idea, pensamiento y efecto. La idea precede al pensamiento y el pensamiento precede a la palabra hablada. A través de las palabras y acciones podemos discernir si nuestros pensamientos están en armonía con la idea del ser.
Los pensamientos verdaderos moldean las cualidades del ser y expresan ideas inherentes. Dios es creador, acción creadora y creación, una trinidad en unidad. El individuo puede expresar esta verdad al decir: yo soy el pensador, el pensamiento y la palabra. El alma es la idea potencial en la mente infinita antes de manifestarse. Los cuerpos son efectos, las palabras del Creador. Ni el cerebro ni el cuerpo son la fuente del alma, vida, inteligencia o poder. El espíritu es la fuente del cuerpo y todo lo visible. El alma o idea se exterioriza en forma, y las condiciones corporales reflejan la calidad del pensamiento y la creencia. 3 elementos son esenciales para la expresión: el pensador, el pensamiento y la idea. El propósito de la creación es que el creador se exprese, y la expresión individual es su manifestación. La omnipresencia del único todo permite a cada individuo pensar verdaderamente. Sin embargo, centrarse en la observación lleva a conclusiones erróneas y a una creencia en 2 fuentes opuestas, manifestándose como enfermedad. Buscar riquezas materiales como fuente de felicidad es actuar según la creencia en la mortalidad. La ciencia divina dirige la atención de lo visible a lo invisible, cambiando la base de nuestros afectos. Al estudiar la ciencia divina, uno se vuelve consciente de su naturaleza invisible y espíritu ilimitado, conociéndose a sí mismo como espíritu inmortal y ser ilimitado. Uno comprende la verdadera naturaleza de su sustancia. Permanecer en la verdad es reconocer un espíritu dentro que impregna todo. Todas las cosas visibles son ideas en la mente infinita antes de expresarse en forma. El cuerpo siente armonía divina cuando el pensamiento refleja la verdadera idea. El pensador está más allá del cambio, uno con la fuente infinita. Esta ley nunca varía, disipando la creencia de que el sufrimiento es real o causado por pensamientos erróneos. Vivir en el presente y en la omnipresencia del espíritu es vivir en la plenitud. Reclama salud, poder y conocimiento ahora, disfrutando de la paz del bien infinito. Dios está a tu alrededor y te protege en todo momento, dándote felicidad y libertad. La ciencia divina enseña la verdad y muestra la relación de todas las cosas con su fuente, utilizando nuestras facultades mentales para disfrutar de esta relación. Al apartar creencias de imperfección, reconocemos que Dios es todo en todos. Si te crees pecador, el sufrimiento y la limitación son pruebas de error. Cambia tu creencia, viéndote como hijo de Dios, y experimenta la paz y libertad del verdadero conocimiento. Si nuestras palabras están en armonía con los atributos del ser, cumplimos con la voluntad del Padre. Hablar y actuar según su naturaleza nos da poder ilimitado para el bien. La perfección del ser es nuestra verdadera naturaleza. El pensador genera ideas ilimitadas, expresándolas en infinitas formas que contribuyen al crecimiento del árbol de la vida. El espíritu omnipresente es la vida misma en nosotros. No podemos vivir separados de Dios. Aquellos que se creen limitados viven en creencias alejadas de la verdad. Debemos reconocer la fuente infinita como nuestro verdadero yo para pensar y actuar divinamente. Al considerarnos seres divinos, podemos resolver el enigma de la vida y conocer la vida eterna. Esta actitud nos da dominio para comprender todas las cosas. Lección 4. Ley de expresión. La ciencia divina es el conocimiento de la verdad del todo único. Su base es la declaración del ser y la ley de la expresión. Esta ciencia demuestra que la unidad del Creador, la acción creadora y la creación es exacta y demostrable, proporcionando descanso y seguridad en la única fuente autoexistente. Su valor radica en su principio infalible y aplicabilidad universal. El orden es la ley, y el fundamento de cualquier edificio son sus cimientos. La ciencia se basa en la fuente suprema autoexistente, proporcionando fuerza y seguridad eternas. La ley de expresión es la regla de 3, una trinidad: luz y oscuridad, calor y frío, salud y enfermedad no pueden coexistir. Dios es omnipresente y nuestra existencia está en Él.
La conciencia de lo real nos da una base para la fe y la paz. La ciencia divina enseña la verdad mostrando la relación de todas las cosas con su fuente y usando nuestras facultades mentales para disfrutar de esta relación. Si creemos erróneamente, sufrimos y nos sentimos limitados. Cambiar esta creencia nos permite vernos como hijos de Dios, viviendo en paz y libertad. Las palabras y acciones en armonía con los atributos del ser cumplen la voluntad del Padre, dándonos poder ilimitado para el bien. Reconocer la perfección del ser nos muestra nuestra verdadera naturaleza. El pensador genera ideas ilimitadas, expresándolas en infinitas formas. El espíritu omnipresente es la vida misma en nosotros, y no podemos vivir separados de Dios. Debemos reconocer la fuente infinita como nuestro verdadero yo para pensar y actuar divinamente. La verdadera realización de la unidad es conocer la naturaleza del Creador y conformar nuestros caminos a ella. La ciencia divina enseña que la creación es el Creador expresado y que la autorrevelación es la ley y el orden del uno infinito. No se puede concebir una fuente y causa infinita sin inteligencia perfecta e idea ilimitada. La inteligencia se revela al expresar su idea en la creación. El ser o mente contiene tanto inteligencia como idea. El hombre debe ser lo mismo para vivir y cumplir la ley de la vida. Sin un principio, ningún poder puede realizar nada. El hombre es un ser trino, causa, acción y resultado, representado en las Escrituras como el árbol de la vida, y la vid y las ramas. Como el árbol necesita raíz, cuerpo y rama, el hombre es ser, acción y resultado. No está dividido en cualidades de sustancia, grados de mente consciente o estados de desenvolvimiento. Es espíritu puro en su totalidad. Todo lo visible es eterno en lo invisible. A través de esta regla de tres percibimos cómo el todo único se revela en la creación visible. Las cosas invisibles, desde la creación del mundo, se ven claramente por las cosas hechas. Cada uno puede decir, yo soy la vid. Las raíces representan nuestra identidad en Dios, el cuerpo de la vid, el individuo y los sarmientos de las formas visibles. La ciencia divina enseña que la creación es el Creador expresado. La ley de expresión revela la relación entre causa y efecto, entre Dios creador y Dios creación. El principio es lo más elevado, la fuente de toda visibilidad. La creación es la expresión del Creador. En matemáticas, los ejemplos son la expresión del principio invisible. De manera similar en la ciencia divina, el principio, Dios, es la fuente y causa de la creación visible. El matemático no busca el error en el principio, sino que corrige los errores y trabaja desde el principio para obtener resultados perfectos. De igual modo, en la ciencia divina, se reconoce que toda la creación está compuesta de sustancia espiritual. Las cosas vivientes son expresiones del Espíritu o Dios. El Espíritu es la fuente de las cosas existentes. El yo y mi Padre somos uno, por lo tanto, resolvemos el problema de la vida en unidad, produciendo resultados perfectos. La ley de expresión muestra que la existencia es la expresión del invisible, la afirmación de que el Espíritu solo puede concebirse aparte de la encarnación es una falacia. Esta ley demuestra la expiación buscada. Las cosas vivientes de Dios son demostraciones perfectas del Creador, pues la naturaleza suprema es la única ley, manteniendo todo en armonía. El científico divino vive según la verdad de que todo es bueno, dejando atrás las creencias erróneas de separación y comenzando en el espíritu de la totalidad. La ley de expresión revela que la existencia está unida a su fuente, glorificando a Dios. Nada se gana con errores, por lo que debemos mantener nuestros ojos abiertos a la verdad. Nuestro cuerpo muestra el ser vivo y pensante, reflejando la sustancia y realidad del todo uno, una forma ideal y espiritual. Si me conocéis a mí, conocéis a mi Padre. Piensa en ti mismo como eterno, consciente de tu poder de expresión. Debes ser antes de actuar o pensar, y actuar o pensar antes de hablar o producir. Hay un solo espíritu y un solo cuerpo.
La ciencia divina lo demuestra. La ley actúa desde el interior del ser hacia la visibilidad a través de la mentalidad, permitiendo que se exprese perfectamente en la visibilidad. Nuestra individualidad muestra su inseparabilidad de Dios, la única fuente y causa, como estrellas en el firmamento del cielo. Como individuos estamos firmemente arraigados en el uno infinito. La ley de expresión es vital para comprender nuestra relación con nuestra fuente y la humanidad. El orden por el cual Dios se manifiesta debe mantenerse para resolver el problema de la vida y demostrar la verdadera libertad, invirtiendo la creencia en una causalidad física. Confusión surge de creer en la causalidad física, pero Dios no es autor de la confusión. Debemos practicar la única ley de expresión, viendo al hombre como imagen y semejanza de todo lo bueno. Al comprender que somos uno con Dios, nos liberamos de la ley, siendo nuestra naturaleza y la gracia de Dios. Es crucial que cada estudiante comprenda y aplique esta ley en todas las demostraciones e interpretaciones. La autora percibió esta ley hace 17 años, reconociendo su verdad incuestionable que abarca el todo. Vivir esta verdad libera las creencias falsas sobre Dios y la creación. La ley de expresión, enseñada solo en la ciencia divina, prueba la unidad absoluta de Dios y el hombre. Es la base del razonamiento verdadero, un orden divino aplicable siempre en todas partes, distinguiendo e iluminando la ciencia divina. Lección 5. Ley de expresión. La palabra alma ha sido usada de muchas maneras, sin un significado claro. La enseñanza científica es mejor usarla de manera definida y científica. El verdadero significado de alma es idea, la idea eterna inherente a la mente divina, el potencial del Creador. Individualidad y mentalidad divina, en su verdadera relación con el ser, son sinónimos de alma en acción, también llamada alma viviente. El hombre no tiene espíritu, sino que es espíritu. No tiene alma, sino que es alma. No tiene cuerpo, sino que es cuerpo. Estas afirmaciones mantienen la unidad que es la ley de expresión. El hombre es la suma de todas sus partes. La expresión incluye toda manifestación visible, animada e inanimada, resultante de la fuente y la causa. La Trinidad, como orden fijo del universo, nos permite razonar y aceptar nuestra totalidad, expresando nuestra verdadera naturaleza en todo lo que hacemos. El Creador siempre incluye su acción y creación. El principio incluye la solución y el ejemplo. Nuestro sentido de armonía y felicidad depende de mantener y aplicar este orden divino. No aceptaríamos amenazas de que invirtieran este orden, como pensar que el cuerpo es la fuente del alma o del espíritu. Es esencial adherirse a este orden al aplicar el principio vital y al considerar la naturaleza del ser. En la ciencia divina queremos expresar el ser en todos nuestros caminos y en nuestro trato con los demás. Esto nos permite saber que lo externo es como lo interno y disfrutar de la salud de la totalidad. Esta Trinidad demuestra la expresión directa de la única fuente y causa autoexistente en todo lo viviente. Elimina el esfuerzo de ser algo que el ser no es y descarta la idea de que nuestro desarrollo está más allá de nuestra fuente. No hay desarrollo sin un desplegador. El desarrollo debe ser igual a las posibilidades innatas de su fuente. El hombre visible es la expresión de una causa, entrando en la categoría de resultado o creación. Su existencia prueba que es el ser, la vida del hombre prueba que es vida, y su cuerpo como resultado prueba que es causa. No se puede expresar nada que no sea. Jesús entendía la naturaleza del ser al resucitar a Lázaro y llamar a Moisés y Elías. La visibilidad representa la creación, la mentalidad, la acción creadora, y la mente, la totalidad de lo autoexistente, toda acción y resultado. Esta Trinidad no es un resultado de la experiencia, sino de la autoexpresión divina. Todo lo que pertenece al ser es uno, lo que pertenece a la acción 2 y el resultado 3. 2 y 3 están incluidos en uno, haciendo al todo uno.
La mentalidad del hombre centrada en el ser infinito trabaja en unión para formular el alma-idea en las cosas. Las ideas son formas manifestadas. El cuerpo del hombre, compuesto de miembros y órganos, es una manifestación de la idea creadora. La aplicación matemática de el todo es igual a la suma de todas sus partes se aplica en la ciencia divina, donde el ser es igual a toda acción y resultado. Los estudiantes de la ciencia divina encuentran un refugio de descanso y una religión práctica, demostrada por las curaciones y el éxito de los sanadores. La Trinidad revela que el cuerpo es espíritu expresado, como el sarmiento en la vid. La unidad es el punto de partida adecuado, la base sólida. Todo en el universo es la expresión de la única ley expresora, formando un todo armonioso. Lección 6. Negación y afirmación. El gran secreto perdido que la gente necesita recuperar es el conocimiento de Dios y su relación con el hombre. La creencia en la separación de Dios y el hombre lleva a servir esa creencia errónea. La ciencia divina revela que lo viejo es también lo nuevo y eterno, la forma viva del bien expresándose en nosotros. Practicar esta verdad elimina la creencia en el bien y el mal, estableciendo el hábito de vivir plenamente en la verdad del ser. Ahora es el momento adecuado para reconocer la presencia del bien en todas partes, viviendo en una conciencia de totalidad sin división. Creer en condiciones temporales solo trae decepción. Debemos dejar de creer en aquello de lo que deseamos liberarnos. El verdadero ser expresa su naturaleza en forma viva, diciendo: porque yo soy, tú eres. Dios es una presencia viva y actuante, no oculta. Encontrarlo dentro de nosotros mismos es encontrar el reino. Estudiar estas lecciones desde el plano del espíritu y meditar sobre sus verdades nos lleva a experimentar la salud. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, dejaremos de aferrarnos a creencias equivocadas y pensaremos en concordancia con la verdad de que estamos centrados en Dios. La vida es la presencia de la bondad. Aferrarnos a creencias pasadas trae limitación y malestar. Afirmar la verdad por la verdad misma nos permite asumir nuestra verdadera posición como ideas ilimitadas y pensar que somos perfectos, poderosos y sabios. Expresando la verdad con amor, cultivamos una conexión consciente con Dios, afirmando que vivimos como Él vive. Esto revela la inmortalidad y la vida eterna. Reconocer estas verdades es cumplir con nuestro deber hacia Dios. Esta práctica ilumina nuestros sentidos y nos libera de la debilidad, la limitación y la esclavitud del entorno. Vivir la verdad es vivir en el cielo, en libertad de la verdad, sin lucha ni tormento. Para abandonar la creencia en la separación de Dios y el hombre, debemos dejar de practicar hábitos que la refuercen. Es crucial hablar con autenticidad, reconociendo que somos seres eternos. No debemos considerar que el cuerpo es la fuente de vida, inteligencia y poder. Nos reconocemos como vivos para Dios, unidos con la fuente de toda fuerza y vida. La verdad no admite ilusiones. La verdad no nos limita ni causa problemas. Debemos interrumpir cualquier conversación que sugiera que somos sujetos a la muerte o a la enfermedad. Nuestro cuerpo entero está lleno de luz y debemos dejar de creer que las condiciones externas nos afectan negativamente. Es fundamental evitar afirmaciones como: cuando miras mi cuerpo, no ves nada de mí. En cambio, debemos reconocer y declarar que nuestro cuerpo es la expresión de nuestro verdadero yo inmortal. Colocamos nuestro cuerpo en el ser y lo mantenemos en armonía con el ser, cuidándolo adecuadamente. La ley de la expresión va del espíritu a la mentalidad y luego a la forma material, nunca al revés. Los efectos externos no pueden afectar al ser. Esta falsa creencia es la puerta al error exterior. Erradicar el error mediante la verdad es vencer el mal con el bien, no reconociendo el mal. Mantenernos en la verdad nos protege de influencias externas. La ciencia divina no niega nada de lo que realmente es. En el tratamiento, nunca se debe negar el cuerpo. Un científico divino considera que el cuerpo es perfecto y sin enfermedad, hablando la verdad sobre él. Debemos afirmar que el cuerpo es sustancia eterna, viva y una idea sin límites expresada.
Niega las creencias falsas, pero nunca niegues el cuerpo. Dale al cuerpo un lugar en tu ser y a tu ser un lugar en el Todo Supremo. Dios es infinitamente bueno, indivisible e inmutable, abarcando vida, verdad, amor, poder, comprensión, fuerza, conocimiento, fe, presencia, justicia, misericordia, armonía y caridad. Toda bondad es eterna. Lo contrario es una falsa apariencia. La vida, la verdad y la comprensión son eternas. La muerte, la falsedad y la ignorancia son ilusorias. El amor, la fuerza, el conocimiento y la fe son eternos. El odio, la debilidad, el miedo y la duda son falsos. La justicia, la misericordia, la armonía y la caridad son eternas. La venganza, la crueldad, la enfermedad y la envidia son ilusorias. Lo eterno es real, mientras que las apariencias temporales son irreales y sombras. El hombre nuevo, de la verdad, es real y sustancial. El hombre viejo, de la falsedad, es irreal y sombra. Despojarse del hombre viejo implica abandonar la muerte, la falsedad, la ignorancia, el odio y la debilidad. Liberarse del miedo, la duda, el prejuicio y la aversión. Y dejar de lado la venganza, la crueldad, la enfermedad y la envidia. Revestirse del hombre nuevo significa abrazar la vida, la verdad, la comprensión, el amor y la fuerza, tener conocimiento, fe y amor universal, y buscar justicia, la misericordia, la armonía y la caridad. Abandonar la mentira es renunciar a toda conversación sobre ser temporal y mortal. Hablar la verdad entre nosotros es conversar sobre la inmortalidad y vivir como si fuéramos eternos. Estar en la verdad es saber que somos inmortales ahora, encontrando la paz que supera todo entendimiento. Deja atrás la falsa condición del viejo hombre y asume la verdadera posición de un hijo de Dios, expresando la verdad en su totalidad. Reconocer la perfección presente ahora mismo es despertar a una conciencia de ser. La verdad es un bautismo constante. El científico agradece cada hora por el bien recibido, el conocimiento adquirido, la salud expresada, la verdad percibida, el amor manifestado y Dios revelado. Con la certeza de escuchar al Espíritu, dejaremos de lado la conversación del viejo hombre y nos vestiremos del nuevo, creado en justicia y santidad. Razonaremos como si las condiciones temporales estuvieran muertas y estuviéramos vivos con Cristo. Expresaremos a Cristo como lo hizo Jesús. Expresar la verdad es manifestar la inmortalidad. La verdad es el remedio permanente para toda enfermedad. Lección 7. La oración. Los científicos oran en espíritu y con entendimiento, expresando gratitud por el bien omnipresente. Reconocer la presencia del bien ajusta nuestras condiciones mentales y corporales a la ley espiritual. La verdadera oración implica una búsqueda comprensiva y la unificación con lo buscado. Al reconocer al único todo, comprendemos que ya tenemos lo que reconocemos. La oración no altera la ley divina, sino que afirma la armonía perfecta de mente y cuerpo con la verdad del espíritu. La oración y la fe están interrelacionadas. Si pedimos salud o felicidad, debemos tener fe en que la libertad esperada ya existe. Muchas personas oran por salud, pero confían más en la medicina. Si ni la medicina ni la oración les alivian, creen que no son dignos de respuestas. La falta de respuesta se debe a la falta de fe. La verdadera petición implica admitir que lo que deseamos ya es nuestro y podemos demostrarlo. Reconociendo que todo bien es omnipresente, aprendemos a glorificar a Dios en nuestros cuerpos y descubrimos nuestra vida infinita. La creencia en la separación desaparece con el amor divino, la ley consciente. Buscar con fe, sin vacilar, evita ser influenciado por doctrinas cambiantes. La dualidad impide recibir del Señor, manteniendo el sufrimiento. Quienes oran con entendimiento lo hacen con fe, creyendo que lo que piden existe y es para ellos. Dios recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Nuestra fidelidad al bien determina su expresión en nuestras vidas. Reconocer el bien como la única presencia nos libera de la limitación y la falta de armonía. Aquellos fieles a la verdad
recibirán la corona espiritual del conocimiento y el poder. La verdadera oración no es solo una expresión de necesidad, sino un acto de hacer lo correcto y justo hacia Dios y el hombre. Implica reconocer y vivir la verdadera naturaleza del ser. La respuesta a la oración es la manifestación de la fe, haciendo visible lo invisible. Toda forma visible es un símbolo de lo invisible. Vencer el mal con el bien es una verdadera oración, que implica reconocer la verdad y actuar en consecuencia. La oración efectiva reconoce y reclama el bien. La oración es el impulso silencioso que se manifiesta en toda la naturaleza, demostrando a Dios. Ora sin cesar con reconocimiento y entendimiento. Entra en el silencio, el espíritu omnipresente de la verdad, y encuentra allí la mansión de la verdad en tu conciencia. Sé perfecto en ser y cuerpo, insistiendo en la salud, felicidad y éxito. Cuando ores, cierra la puerta a la observación y comulga con el espíritu, ajustando tus pensamientos a Dios el bueno. Perdonar y corregir errores de creencia cumple la ley y demuestra que la fe con obras es poderosa. Cree que recibirás lo que pides en oración y lo manifestarás. Ora siempre hablando la verdad y serás libre. Ora por quienes te ultrajan, pensando en ello como buenos, y manifestarás la reconciliación perfecta. El amor y la verdad son libres de limitaciones, y cuando se aplican, harán libres. Lección 8. La fe. Para comprender la verdad liberadora, debemos reconocer que Dios llena todo el universo como el único ser increado. Esto significa que las palabras verdaderas deben estar alineadas con su verdad. Dios, como creador, se manifiesta a través de su acción creadora. Por lo tanto, es crucial basar nuestra fe en este ser supremo, en lugar de en las cosas visibles, que son cambiantes y pueden llevar a decepciones y fracasos. Manifestar nuestra fe implica actuar y hablar como lo haría el Espíritu. Jesús, al sanar a otros, despertaba y reconocía la fe en ellos antes de sanarlos con sus palabras poderosas. Esta conexión con el pensamiento y la conciencia divina demuestra el poder del Espíritu, proporcionando alivio instantáneo. La Biblia enseña que la fe es fundamental para comprender la creación y la esencia del pensamiento. Creer en el Espíritu como el creador de todo requiere confiar en la existencia de la vida. La ley, la sustancia, el poder, la paz y la armonía como realidades accesibles para nosotros. No podemos pedir lo que no creemos que existe o no nos corresponde. La vida imperfecta y los problemas surgen cuando confundimos la forma visible con la causa verdadera. La cuestión y la armonía se encuentran corrigiendo estos errores de percepción y practicando la verdad en cada aspecto de nuestras vidas. Dios, como único ser increado, que llena todo el universo, revela la verdad liberadora. Para fundamentar nuestra fe correctamente, debemos basarla en el ser divino y no en las cosas visibles, que son cambiantes. Jesús despertaba la fe en los sanados antes de actuar con poderosas palabras. La fe en el Espíritu implica actuar y hablar como Él lo haría. La ciencia revela la perfección y concuerda con la idea del Creador. No reconoce imperfecciones. Creer en causas visibles como activas establece una falsa percepción de la realidad. La verdad simplemente es, independientemente de nuestra percepción mental. Reconocer y aplicar la verdad nos libera de limitaciones y sufrimientos. Dejar de servir a dos señores y reconocer que todos los efectos están en la causa, al pensar, hablar y actuar como la causa, experimentamos armonía y resultados positivos. Alegrémonos en la luz de la verdad y en la conciencia del ser. Renunciando a la forma por el Espíritu encontramos paz y manifestamos el reino. Vivir en la fe indivisa nos une con el uno que es todo. Escuchar la voz del Espíritu nos guía hacia la salud, armonía y poder. La fe es el espíritu de la oración, que permite que nuestros deseos se hagan realidad. Esencial para toda manifestación visible, como dice Marcos 11:24 y Mateo 7:7. En la sanación todo poder reside en el Espíritu. Al orar por sanación, usamos la comprensión de esta oración. Padre nuestro, Espíritu infinito, te glorificamos y te servimos con fe ferviente.
Agradecemos saber que eres el creador de todo, que somos tuyos y que no hay otro. Reconocemos tu eternidad y bondad absoluta. Agradecemos la luz de tu verdad que elimina limitaciones, elevándonos a tu vida eterna, amor y verdad. Amamos hablar y testimoniar tu palabra, amando a todos y reconociendo tu santa presencia en todo. Estamos enamorados de tu perfección y paz que sobrepasa todo entendimiento. Al pronunciar estas palabras, reconocemos solo la perfección para todos. Lección 9. Intuición. Para simplificar y organizar el texto. 1. La tutoría implica la guía y enseñanza directa de conocimientos tangibles, mientras que la intuición es el entendimiento innato de verdades fundamentales, no adquirido externamente. La intuición abarca la comprensión total de la verdad, sin limitaciones humanas, revelando la naturaleza ilimitada del espíritu y su capacidad para todo. Esta perspectiva proporciona una nueva comprensión, confiando en el poder invisible para satisfacer todas las necesidades. 2. La intuición se convierte en obediencia cuando es atendida, uniendo el intelecto con la pura inteligencia y conocimiento. Ilumina y proporciona una comprensión clara de todas las cosas, liberando de creencias ilusorias y sugestiones. Reconocer la verdad como única base permite construir sobre el principio de causa y efecto, donde Dios es tanto creador como creación, la única y verdadera fuente. 3. Descubrir la verdad implica despertar del sueño de las obsesiones y sugerencias hipnóticas. Practicarla es expresar el poder inherente, reconociendo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Reconocer nuestra verdadera identidad permite una observación perfecta y la iluminación con conocimiento divino. Mantener la mente activa, libre de suposiciones erróneas, requiere entregarse al pensamiento verdadero y discernir entre la verdad y las creencias falsas para mantener nuestra libertad divina. 4. La más alta expresión de la intuición es el reconocimiento sincero de que el yo que soy es Dios. Persistir en manifestar la infinitud y permanencia de la verdad implica entender que las cualidades de su naturaleza son nuestras, y no tenemos ninguna diferencia. 5. En el silencio del espíritu invisible reside todo el poder y la verdad. Percibir la verdad es despertar de la inconsciencia de las creencias humanas hacia la realidad y la divinidad eternas. Consultar al espíritu y basar todas sus conclusiones en su naturaleza nos guía hacia toda la verdad y nos enseña a no creer en condiciones opuestas a la armonía y la perfección divinas. 6. La palabra de Dios al individuo es que somos manifestaciones de su mismo ser, y debemos creernos íntegros, puros y sanos. Al actuar universalmente en pensamiento y acción, nos alineamos con el espíritu interior y escuchamos la voz que nos confirma como sus hijos. Para percibir nuestra verdadera naturaleza espiritual, debemos eliminar creencias en aversiones, prejuicios, enfermedades y dolor, reconociendo que no son reales en el todo único. Controlando nuestros pensamientos hacia la bondad, salud y la vida, preservamos la armonía del cuerpo. 7. Todas las conclusiones basadas en la infinitud del bien son divinas y producen resultados de salud, armonía, amor y buena voluntad. Al afirmar nuestra inmortalidad y nuestra unidad con Dios en pensamiento, palabra y acción, manifestamos el poder de la inmortalidad en nuestro cuerpo. La verdadera adoración es reconocernos eternos ahora. La verdadera meditación es comprender nuestra unidad con Dios. Y la verdadera fe es afirmar la verdad en todas las circunstancias. Hablar solo la verdad implica apartarnos de la falsedad y aceptar la verdad absoluta de nuestra naturaleza espiritual. 8. La verdad nunca está enferma. La enfermedad es solo la sombra de creencias erróneas. Para curar, debemos restaurar nuestras creencias a la salud y afirmar la verdad absoluta de Dios en nuestros pensamientos y acciones. No debemos permitir que nuestras sensaciones de placer o dolor dicten el estado real de nuestro ser. La bondad y la libertad se manifiestan cuando nos alineamos con la verdad
y nos liberamos de las limitaciones autoimpuestas. 9. Cristo enseñó a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos odian y orar por los que nos ultrajan y persiguen. Manifestarnos como hijos de Dios implica vivir estos mandamientos, extendiendo nuestro pensamiento puro y acciones hacia todos por igual. El verdadero practicante de la ciencia divina ve a todos como hermanos y hermanas en el abrazo del amor infinito, sin importar sus acciones o creencias. No debemos permitir que la falsa creencia en enemistad nos haga cambiar nuestros sentimientos hacia los demás, sino ver cada situación como una oportunidad para expresar amor y comprensión. Para entender la verdad del ser y vivirla, es crucial desechar pensamientos de venganza y odio, ya que estos no reflejan tu verdadero yo. En lugar de eso, reconoce que eres divino y que tu ser reside en Dios. Este entendimiento te lleva a amar y a bendecir a todos como hermanos. El ser infinito es tu esencia y poder, así como el mío. Juntos disipamos falsas creencias con nuestra luz interior. Vivir la verdad implica más que reconocerla. Debemos afirmarla activamente en pensamiento, palabra y acción para manifestar paz y armonía. Al adoptar un pensamiento tranquilo y pacífico, podemos escuchar la voz del Supremo y manifestar la conciencia más alta. Evita ser afectado por eventos pasados o creencias erróneas. La verdad te libera de estas limitaciones. Cultiva pensamientos de amor y verdad, sirviendo así a la verdad misma y viviendo en unidad con la ley del ser. Quienes eligen la sabiduría como compañera deben dedicarse completamente a ella, rechazando ilusiones y adornando su conciencia con la verdad. La sabiduría se revela como en presencia del amor, uniéndose con aquellos que la sirven con fe constante y amor por la verdad. Lección 10. La práctica de la verdad. En el prefacio de este audiolibro se explica que la sanación implica una condición espiritual y natural que nos hace conscientes de nuestra unidad y una totalidad con el Espíritu Infinito. Para manifestar esta armonía espiritual, debemos concentrarnos en nuestra verdadera naturaleza y no en creencias temporales. Afirmar que somos uno con el todo infinito, tanto en pensamiento como en acción, es nuestra tarea principal. Esta afirmación conduce a la realización y revela que nuestro ser es eterno y trasciende el tiempo, el espacio y las circunstancias. Para muchos surge la pregunta de si podemos elevarnos por encima de nuestras condiciones y circunstancias en todo momento. Esta pregunta puede ser respondida por aquellos que primero perciben su verdadero ser y comprenden que somos de espíritu. Es crucial mantenernos firmemente arraigados en la verdad de que somos la verdad misma. Al ser consciente de nuestra naturaleza espiritual, nos liberamos de las limitaciones y creamos condiciones deseables al manifestar la verdad y el amor. Cada creencia arraigada se refleja en nuestro cuerpo, y solo cuando nuestras creencias están en armonía con Dios, nuestro cuerpo refleja paz y salud. Debemos romper el hábito de creer en la enfermedad como parte de nuestra realidad. Es un paso positivo no identificar a Dios con la enfermedad, pero el paso final es no identificar ni al espíritu ni al cuerpo con la enfermedad. Debemos rechazar la enfermedad para superar este último enemigo, la separación de Dios. El trabajo con la verdad comienza donde estamos, sin importar las circunstancias. Debemos afirmar la verdad sin detenernos en obstáculos aparentes. Afirmamos que no hay temor ni obstáculos que nos limiten. El bien total satisface nuestros deseos. Es nuestra vida, amor, poder, fe y sustancia. Amamos y manifestamos la verdad sin miedo, siendo libres. Si tenemos la edad del cuerpo es porque lo hemos separado del espíritu. Para superar esto afirmamos: soy la vida eterna, sin edad ni muerte. La creencia en la enfermedad refleja una falta de conciencia de nuestro verdadero ser. La verdad disipa la enfermedad sin importar su nombre médico. Cuando enfrentamos la ira u otros desafíos, no debemos responder con error. La verdad es poder y armonía. Al mantenernos centrados en nuestro ser espiritual, controlamos las condiciones mentales. La verdad se aplica a todas las ocupaciones. Preocuparse por los negocios es contraproducente.
Declaramos que estamos contentos y competentes en lo que hacemos, y así el trabajo se convierte en placer. La ansiedad y la preocupación son vacías de principio y vida espiritual. El espíritu se manifiesta con orden y ley. Vivir el presente elimina el miedo al futuro. Cada día trae su tarea, y la realizamos mejor sin ansiedad ni miedo. Como un constructor sigue un plan para completar una estructura, cada día nos guía hacia un todo perfecto. La ansiedad no ayuda. Trabajar desde la verdad disipa rápidamente los efectos de la ignorancia como la enfermedad y los problemas. Algunas personas se sienten impotentes para cambiar sus vidas, pero cualquier esfuerzo sincero es un éxito. No se angustien por su situación actual. Están por encima de influencias externas y creencias limitantes. Nada puede separarnos del amor de Dios. Debemos afirmar constantemente nuestra identidad espiritual y evitar depender de condiciones externas para nuestra felicidad. Creer en limitaciones o culpar a otros por nuestras dificultades solo perpetúa el error. Mantenernos firmes en la verdad nos libera de la ilusión de enfermedad y sufrimiento. Al identificarnos con el espíritu de bondad infinita, nos elevamos por encima de las discordias del mundo. La ignorancia es la raíz del sufrimiento. El conocimiento de la verdad es la solución. Debemos afirmar solo lo que es verdadero y permanente, rechazando cualquier cosa que contradiga la verdad. Entender la ley de la creación y nuestra verdadera relación con Dios nos libera de la ignorancia. Si solo vemos el error y el sufrimiento, no estamos viendo la verdad. El conocimiento verdadero viene de conocer lo permanente y lo inmutable, no de enfocarse en lo transitorio. No manifestamos la ley del amor cuando expresamos odio hacia nosotros mismos y hacia los demás. Un hombre le dijo al autor que había luchado contra el diablo durante 40 años, sintiéndose eufórico por sus victorias. Sin embargo, al escuchar un sermón sobre la ciencia divina, comprendió que ese tiempo dedicado a luchar contra un demonio imaginario podría haberse empleado en adorar a Dios verdaderamente. El espíritu percibe su propia verdad, y para los puros todo es puro. Es imposible obtener conocimiento del error o del efecto, solo de la verdad. El dolor o placer son efectos que deben ser comprendidos, no temidos. El practicante de la ciencia divina corrige errores al curar, mostrando la ley del ser que obra de lo invisible a lo visible. La creencia en la separación por la materia es la raíz de la idolatría. Debe negarse. La verdad es el remedio seguro para todo sufrimiento en la ciencia divina. Curando toda enfermedad, las pruebas de la verdad se manifiestan en la sanación, como lo demostraron los apóstoles al sanar enfermos y resucitar muertos. La verdad precisa, como la matemática, expulsa el error mediante el poder de Dios. Al sanar, no dominamos ni controlamos, sino que manifestamos el espíritu de la verdad para revelar a Dios. Tratar a los que pasan por la muerte con amor y afirmar su unidad con Dios es esencial. Lección 11. La palabra hablada, el propósito de Dios. El origen de la creación, todo es Dios y en Dios. La Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo se interpreta como espíritu, alma y conocimiento. En la ley divina de la creación, el espíritu precede al alma y al cuerpo. Así, desde lo autoexistente hasta su expresión, todo es uno. Todo en la creación es imagen exacta de la idea del Creador. Quien se conoce profundamente comprende esta trinidad de mente, idea y conciencia, o espíritu, alma y cuerpo. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros, llenos de gracia. El poder de pensar creativamente y hablar palabras vivas nace del ser mismo. Desde el ser vemos la verdad y expresamos el poder del ser en pensamiento y palabra, dando fruto al espíritu. Para ver la plenitud de Dios en la creación, debemos reconocer la deidad en cada expresión de la naturaleza. Mantener el orden divino asegura que la idea mental se manifieste en expresión visible, salud y felicidad. Al imaginar al ser divino conscientemente, conocemos resultados armoniosos. Todo en la naturaleza es expresión de ideas eternas, el lenguaje de Dios.
Nuestros cuerpos son ideas visibles y limitadas. El verdadero control radica en ser el camino y expresar lo que somos, sin autoengaños ni limitaciones. Debemos controlar nuestro pensamiento, palabras y acciones según el Espíritu. Así percibimos la idea que subyace en toda la naturaleza, antes del pensamiento y la expresión. Las verdades más elevadas del no manifestado se revelan a aquel cuya mente está purificada por el pensamiento perfecto, reflejando los atributos del ser. La intuición más profunda permite percibir el lenguaje universal detrás de las cosas creadas, leyendo el libro de la vida. El lenguaje interior es una presencia insonora e invisible, la esencia de toda forma viviente. Para la mayoría esta percepción es impensable. Para algunos es vivir en la idea de Dios como una luz radiante desde dentro. La fe en la verdad ilumina el silencio y encuentra la causa en el principio. Reconocer la deidad como todo y meditar en ella tranquilamente prueba la verdad. Practicando esta concentración escucharás las palabras del Supremo y las limitaciones desaparecerán. Nuestro trabajo se centra en hacer del espíritu nuestro pensamiento, amor y motivo, armonizando con el Todo Supremo. Cada palabra proviene de lo invisible, como toda expresión en la naturaleza, reflejando la realidad silenciosa e invisible. El patrón de todas las cosas reside en el Espíritu Infinito antes de su expresión. Todas las ideas están contenidas en él. El lenguaje eterno del alma está en la fuente paterna, siendo las formas visibles expresiones de este lenguaje. Todos deben comprender la perfecta unidad de Dios y sus manifestaciones. Aunque la naturaleza presenta una hermosa variedad de manifestaciones, comprender esta verdad elimina las distorsiones de la presencia infinita de Dios en todo. Reconocerse como uno con lo absoluto permite percibir el lenguaje del alma, la idea de las cosas, la palabra de Dios residente. Desde mi infancia en la iglesia cuáquera, aprendí a escuchar el silencio y a seguir su guía. La pequeña y apacible voz me enseñó el camino recto y estrecho hacia una vida recta. Buscar y depender de la manifestación de Dios en todas las expresiones de vida es adorar en espíritu y en verdad, cumpliendo así el propósito de la vida en la creación. Conocer al único Dios verdadero y a Cristo, nuestra verdadera filiación en la vida eterna. Nuestras palabras expresan las ideas imaginadas por el pensamiento en la conciencia. Las ideas son la sustancia y el poder de la palabra, que descansa en su fuente no expresada antes de manifestarse. Cuando una idea se expresa en palabra, se manifiesta en múltiples formas: sonido, obra, sensación, cuerpo visible. Así se revela la eterna perfección de la idea, el lenguaje del ser de Dios registrado en la vida eterna. Orden divino de la expresión. La ciencia de la expresión opera de dentro hacia afuera, de Dios hacia la naturaleza, del espíritu al cuerpo. La creación es la máxima demostración de la ley de la revelación. La creación existe porque el Creador está presente en ella, no en un lugar distante. Todo ser tiene su existencia en Dios, en una perfecta unidad. La idea de Dios procede al pensamiento. Pensamos en lo que representa. Los pensamientos que no reflejan al pensador se basan en observaciones superficiales y pueden llevar al dualismo, contrariando a Dios. La creación representa las ideas divinas eternas en el Creador. La naturaleza y todas sus formas son representaciones de estas ideas. Reconocer esto revela la sublime grandeza del Creador, que tiene todo. En la ciencia divina comprendemos que las ideas divinas son la esencia de todas las formas visibles. Las posibilidades del ser infinito se manifiestan en pensamiento y forma, revelando así la plenitud de su poder y bondad. Honrar a Dios en nuestros cuerpos es reconocer que todas las formas son manifestaciones de la idea divina. Mantener la mente iluminada con la idea de Dios impide que las apariencias influencien nuestros juicios y creencias. El conocimiento perfecto guarda el camino del árbol de la vida, permitiéndonos vivir eternamente en el jardín de Dios. Lección 12. Curar a los enfermos. La curación fue central en el ministerio de Jesús. Al demostrar sus enseñanzas con acciones,
Mostró lo que realmente significa el verdadero cristianismo. Todos los ministros enviados por Jesús tenían el deber de predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Los discípulos siguieron estos mandatos sin discutir, en armonía con la ley y obedeciendo sus órdenes. La ciencia divina confirma la realidad del Evangelio, que trae gran gozo a todos. Enseña que somos como Cristo y que Dios es nuestra fuente. Jesús envió a sus seguidores a predicar el reino de Dios y a sanar, creyendo que podrían hacer lo mismo que Él. Afirmó que es el camino, la verdad y la vida, poderosos para sanar siempre. Hoy, sanadores practicantes de la ciencia divina enfrentan desafíos similares a los descritos en las Escrituras. Personas buscan ayuda, como lo hicieron con Jesús y los apóstoles. La ciencia divina enseña a curarnos a nosotros mismos, comprendiendo la verdad que nos hace libres. Es crucial orar con fe y comprensión de la verdad para alcanzar la curación. Las enfermedades muestran la necesidad de oraciones basadas en el entendimiento y la gratitud. Aquellos que buscan curación deben dirigirse al sanador con fe, sabiendo que recibirán respuesta. Alegrémonos y regocijémonos de que las promesas de las Escrituras son para este mundo, aquí y ahora. Las promesas de Jesús y los apóstoles están basadas en el Evangelio de la verdad eterna y son valiosas en todo momento. Dios nunca cambia ni retira sus promesas de sanación. Es incoherente pensar que Dios ha perdido su poder curativo. El Evangelio de Cristo debería sanar a los enfermos en todo el mundo, creyentes y no creyentes por igual. La curación es prueba del entendimiento del Evangelio. La fe en la ciencia divina siempre trae sanidad y libertad, como Jesús enseñó. Ahora estáis limpios por las palabras que os he hablado. Pablo, aunque no fue uno de los 12 apóstoles, curó enfermos y resucitó muertos, demostrando que todos pueden seguir sus obras. Hoy los dones espirituales como la sanidad siguen vigentes en la Iglesia, destinados a edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. Muchos desean los dones espirituales, incluida la sanidad, como Pablo exhortó a los corintios. No hay razón para excluir la sanación del mensaje cristiano actual. Seguir creyendo en la sanación es seguir el camino de Cristo y los primeros apóstoles, quienes también fueron sanadores. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Su voluntad es que aquellos que curan a los enfermos sean sus predicadores autorizados, y los que conocen la verdad sean sus médicos designados. Santiago, uno de los apóstoles, escribió estas instrucciones después de la crucifixión. En Palestina, Jesús hizo una pregunta profética. ¿Encontrará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Ahora que el Hijo del Hombre ha venido, somos tanto el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios. La fe en la verdad de que Dios se manifiesta en la carne debería calmar toda tormenta aparente. Sin fe no hay promesa de sanidad. La fe viene por oír la palabra de Dios. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16 y 17. Por lo tanto, los científicos divinos deben hablar la palabra de la verdad en oración y fe, para que la salud y la prosperidad broten naturalmente. La única salvación es la unidad con Dios. Quien está sano no necesita médico. El propósito de la ciencia divina es enseñar la verdad de la unidad y la manifestación de Dios en toda visibilidad, demostrando la inmortalidad y la vida eterna. Capítulo 13. Datos sobre la curación. El Espíritu no ofrece libertad de acción, una acción sin lucha ni esfuerzo para alcanzar. Al ejercitar conscientemente este poder pasamos de ser a hacer, manifestando lo invisible en lo visible. No ganamos nada tratando de razonar nuestro camino hacia el cielo por medio del juicio o las leyes físicas. El reino de los cielos no viene por observación. Es tiempo de entender espiritualmente las cosas y vivir la verdad como una realidad presente y eterna. La afirmación de que no es necesario morir para experimentar el infierno o el cielo refleja nuestras creencias actuales sobre el bien y el mal. Pero al comprender la verdad, sabemos que el mal es una falsedad sin realidad.
En nuestro estudio de la ciencia divina razonamos desde lo divino, reconociendo que lo verdadero de Dios es verdadero para el hombre. La palabra del Omnipresente tiene poder para el éxito en todas las áreas de la vida. El desenvolvimiento natural del ser puro es la verdadera curación, no temporal, sino permanente. El estudio y la práctica de la verdad espiritual son esenciales para la recuperación completa y absoluta. Cuando hablo de la palabra del Espíritu Omnipresente, estoy presente en el paciente o estudiante, demostrando que el tratamiento puede ser eficaz tanto en ausencia como en presencia física. El genio proviene del único Dios, el poder del ser puro que asegura éxito en toda empresa doble. El autor considera que todos los remedios ofrecidos para la curación tienen algún grado de beneficio en algunos casos. ¿Por qué es así si muchos carecen de virtud? Podría atribuirse a la fe de las personas en ellos o a la sugestión de salud hecha por sus defensores, siendo la fe más poderosa que la sugestión. Es imposible para el espíritu perder la fe en algo existente. El Creador no puede perder su dominio sobre ninguna parte de la sustancia. Nuestra naturaleza nos lleva a tener fe en los remedios visibles, pero la verdadera educación espiritual nos enseña que la sustancia de los remedios es la misma en la que existimos. Al conocer esta verdad de la unidad, eliminamos la necesidad de remedios y la suposición de dualidad. La fe es la naturaleza misma en toda sustancia y opera independientemente de los métodos de curación. Al comprender que somos la verdad y actuamos desde esa verdad, encontramos nuestro bienestar. Si creemos en nosotros mismos y en las cosas de Dios, hacemos bien. Pero al reconocer que todo es Dios, nos va mejor, pues actuamos desde la verdad del ser. Cuando hablamos desde esta comprensión, nuestro paciente responde y experimenta curación. Así demostramos el poder creativo a través de nuestras palabras, siendo la curación la expresión natural del ser, el despliegue ilimitado yo soy. Lección 14. Instrucciones especiales a los pacientes. Para tratarse con la ciencia divina, los pacientes deben dedicarse a relajarse mental y físicamente durante 20 minutos 2 veces al día. Es importante encontrar un momento conveniente para hacerlo, ya sea en un sillón o tumbado. Durante este tiempo, deben reconocer el bien omnipresente en su cuerpo y alrededor, y no pensar en la enfermedad ni en ninguna sensación negativa. Es esencial mantenerse tranquilo, feliz y concentrado en el reposo y la visión clara. Además, se recomienda repetir calmadamente la declaración del ser de la conciencia divina, esperando que su significado se manifieste en su vida. Deben creer que la salud, el descanso, la satisfacción y la prosperidad son para ellos y disfrutar de su realización. Es crucial elegir un momento específico para este tratamiento y evitar interrupciones. Si surge una ocupación inevitable, deben buscar la próxima oportunidad disponible. Durante el tratamiento, no deben fijarse en el curandero, sino esperar que la verdad se manifieste en libertad mental y corporal. Si el pensamiento divaga, deben dejarlo libre y pensar en cosas agradables. Si sienten deseos de dormir, deben hacerlo, sabiendo que el científico divino solo piensa en el bien para ellos. Cada paciente debe esforzarse en interesarse y ayudarse a sí mismo, creando condiciones saludables y sentimientos felices. Esto no es una prueba ni una dificultad, sino un camino de felicidad, y por lo tanto, debe ser fácil. No hay casos esencialmente incurables. Con el principio del ser, muchos se recuperan de condiciones graves y demuestran una salud perfecta. La vida y la libertad y la felicidad son su derecho. Todos los que quieran experimentar la verdadera libertad de la ciencia divina deben escuchar y reescuchar y estudiar este audiolibro hasta absorber todo lo bueno que contiene y practicar su significado. Si los estudiantes y pacientes hacen su parte, abandonando las falsas creencias y aferrándose a la verdad, la ciencia divina los curará. En la ciencia divina, la curación no ocurre mediante la transferencia de pensamientos de una mente a otra, sino que es la expresión de la omnipresencia, la mente infinita, manifestando su propia verdad en cada ser tratado. Cada forma presente es un cuerpo de vida, inteligencia, sustancia y poder.
Cuando sientas dolor, mantente sereno y tranquilo, sabiendo que el ser real está presente para curarlo. No necesitas enviar un pensamiento, sino armonizar con la mente divina. Al practicar la verdad, puedes evitar métodos falsos de creencias materiales para la curación. El poder del pensamiento es la herramienta más poderosa para obtener buenos resultados. Muchos son curados sin saber que están siendo tratados, transformando sus vidas en senderos de paz y abundancia. En la ciencia divina no hay intermediarios. El trabajo se realiza directamente a través de la ley de expresión, desde lo invisible hacia lo visible. En el tratamiento de niños, es esencial tratar a los padres contra el miedo, la duda y las falsas creencias. Pero la verdad que cura al niño debe expresarse directamente en él. Libérate del miedo, la ansiedad y la preocupación. Abandona la crítica y la búsqueda de culpables. Confía en la verdad que conoces y afírmala seriamente, en lugar de utilizar negaciones que implican la existencia de algo tangible que eliminar. Aplica el principio de afirmación. Las afirmaciones son poderosas declaraciones de verdad que conducen a la libertad. Afirmad vuestra pureza como ser y liberad vuestras almas de teorías fantasiosas, descansando en la verdad de vuestro ser. Lección 15. Fe y creencia. Una unidad. La fe, según Webster, es la creencia y el asentimiento de la mente a la verdad. La creencia es aceptar una proposición como real o cierta. Es imposible que un hombre no tenga fe o que no cree en Dios. Las evidencias de la fe son innumerables en y alrededor del hombre, y la existencia misma prueba el ser. La creación demuestra la existencia de un creador y la sabiduría del orden y la ley del universo. Dios es la vida, la sustancia, el conocimiento, el poder, todo el bien. No te inquietes por nada. Cree en Dios y en ti mismo de la misma manera. ¿Cómo puede Dios ser infinito y omnipresente y el hombre de diferente naturaleza? El hombre debe reconocer su unidad con Dios para ver y oír la verdad. Pon tu fe en el Espíritu Todopoderoso que conoce y suple todas tus necesidades. Cuando el hombre adopta la correcta unidad con Dios, comprende sus necesidades y las suple, diciendo: hago lo que veo hacer al Padre. Somos colaboradores de Dios, y no podemos equivocarnos cuando seguimos la ley de la unidad. No te resistas, pues hacerlo es sentir a Dios y a ti mismo. No puedes resistir a nada real sin oponerte a Dios, y por ende a tu propia naturaleza. Mantén relaciones correctas con los demás, recordando que no están separados de Dios ni de ti. Cuando eras niño, confiabas en la mano amorosa de quien te guiaba. Esta relación representa la causa y el efecto divino. Confía en la ayuda todopoderosa que abarca salud, felicidad y éxito. Fluye con lo infinito y deja que su naturaleza se manifieste en ti. La fe siempre ha tenido razón. La fe es inherente al espíritu invisible y es la fuente de todas las hermosas evidencias en la naturaleza. Vivimos, pensamos y actuamos por fe, que es el principio activo del ser. A través de la fe vemos, oímos y conocemos la verdad. Todo en la creación demuestra la omnipotencia, certeza y bien ilimitado de Dios. Los logros del hombre son el resultado de la fe, que es la sustancia de lo que se espera y la capacidad de vivir y tener éxito. Es esencial poner fe en nuestros esfuerzos espirituales, mentales y físicos para disfrutar de la evidencia de nuestro ser y probar la realidad de nuestras expectativas. La falta de fe lleva a la desesperanza, como le sucedió a un hombre cuya creencia en su fracaso le impidió tener éxito. A pesar de sus esfuerzos, su actitud negativa le atrajo más desilusión. La fe es el poder y principio activo que permite alcanzar lo deseado. Jesús utilizó la palabra creer como sinónimo de fe, mostrando que ambas son inherentes al ser. La fe es poder inherente, y debemos confiar en el Supremo y creer en nosotros mismos. Este espíritu de paz y buena voluntad vive en nosotros. Debemos reclamar nuestro conocimiento consciente de la unidad del todo. La fe se manifiesta divinamente en toda la naturaleza. Por lo tanto, debemos vestirnos con la divinidad y dejar de actuar como mendigos, abandonando creencias limitantes y miedos.
Dios no se burla, y debemos alinear nuestras expectativas con la ley de expresión de Dios para vivir plenamente. No podemos forzar al principio vital a venir hacia nosotros, a menos que nuestro camino sea su camino. Los que comprenden la ciencia divina saben y tienen fe en el Espíritu omnipresente como inteligencia y poder. La ley invisible trabaja desde dentro hacia afuera. El trabajador es el Espíritu invisible, y la obra es la forma visible. Tenemos fe en que esta vida, con toda su belleza, salud y bien, es ahora en Dios el bien que nunca falla. El éxito vendrá en cualquier empresa en la que te involucres de manera correcta y justa. Aquellos que creen en la separación de Dios y en la limitación, razonan como si el poder se basara en algo externo. Sin embargo, el todopoderoso Espíritu de la verdad es el poder en acción. Haz lo que se presente en tu camino con toda tu fuerza y sin temor. La fe que no lucha contra el mal es aquella que no reconoce su existencia. Es aquella que solo reconoce el bien. La fe es la esencia misma de la vida y está siempre activa en nosotros. Cristo encontró mayor fe en el centurión, un gentil, que en todo Israel. La fe que se ve a sí misma en otro es el poder curativo. Cada persona vive de acuerdo a la fe que reside en su interior. Los justos poseen una fe consciente en la verdad. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Lección 16. Matrimonio. El matrimonio ha sido visto históricamente como algo divino, aunque su conexión con una fuente única ha sido vaga para muchos. Todo análisis científico se basa en el principio. Toda creación proviene del Creador. La existencia corporal es una manifestación del ser. La verdadera interpretación comienza con la unidad. Solo hay un Dios, y lo creado por Él es divino. El hombre y la mujer, imagen de Dios, son expresiones de la idea divina. Para comprender el matrimonio y su influencia, debemos conocer la verdad de nuestro origen. Dios creó al hombre y a la mujer como una sola entidad, manifestando una idea divina eterna. El cuerpo es la expresión de esta idea. El matrimonio no debería ser abolido porque es una unión espiritual eterna. Cristo enseñó que en la resurrección, la unidad del espíritu y del cuerpo es eterna. La verdadera esencia del matrimonio radica en la unidad del ser y en reconocer esta verdad. No es el certificado o la ceremonia lo que une a dos personas, sino su unidad con el espíritu. El amor esencial del todo uno no reconoce la posesión, sino que inspira a las personas a amarse mutuamente, reconociendo su libertad e igualdad. En el amor no hay sumisión ni esclavitud. Con la comprensión del ser, la vida conyugal verdadera es la libertad de la unidad, reflejando la pureza y perfección de la vida misma. Con el conocimiento de la ley del ser y su uso adecuado, no puede haber abuso. La energía creadora entre marido y mujer no es vil ni innoble. La ciencia muestra que todos estábamos en Dios antes de nuestra forma corporal y que nuestros cuerpos surgieron por la misma ley de expresión. Todos nacemos del espíritu, incluso como bebés, reflejando que nuestro origen es inmortal. El matrimonio es una unión espiritual y no debemos limitar su interpretación a uniones físicas. Orígenes y otros padres de la Iglesia sugieren que los matrimonios en las Escrituras simbolizan el matrimonio espiritual entre Cristo y la Iglesia. San Pablo también ve el matrimonio como una metáfora de la relación entre Cristo y la Iglesia, donde la unión de marido y mujer representa una verdad espiritual profunda. El verdadero matrimonio se basa en la unión del ser y en el reconocimiento de esta verdad. El amor, esencia del todo uno, no reconoce la posesión, sino que inspira a las personas a amarse mutuamente, reconociendo su libertad e igualdad. En el amor no hay sumisión ni esclavitud. Pablo continúa diciendo: Por esto dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este gran misterio es una alegoría de Cristo y la Iglesia. Cada uno debe amar a su esposa como a sí mismo, pues en el plano del ser puro, la eterna identidad del hombre y la mujer es el Cristo de Dios. Pablo menciona la historia de Abraham y sus dos esposas, que representa dos pactos, el del monte Sinaí y el de Jerusalén, que es libre.
Esto simboliza la unión espiritual del hombre y la mujer como una sola carne. Dios es tanto el principio padre como madre, creando desde dentro. La unidad del hombre y la mujer en el matrimonio refleja esta verdad, y la unión en Dios es eterna. En la resurrección, serán como los ángeles en el cielo, viviendo en la verdad de su unidad. El conocimiento de Dios elimina la necesidad de elegir pareja en base a deseos terrenales. Un matrimonio basado en la verdad es siempre una alegría. La verdadera comunión y satisfacción del alma en el matrimonio proviene del entendimiento de la ciencia divina y la del ser. Celebramos que somos hijos del Altísimo, unidos en el Espíritu que es causa y efecto. Lección 17. Matrimonio. María pregunta, ¿cómo será esto, ya que no conozco a nadie? Reflejando su desconcierto ante el anuncio de Gabriel. La respuesta radica en la concepción de la verdad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, indicando una influencia divina limitada solo a esa presencia abrumadora. El matrimonio se sustenta en la absoluta conciencia de la unidad del todo único, la fuente de toda creación. La reproducción es una expresión de esta unicidad. Dado que solo conocemos a uno, que es Dios, surge la interrogante. ¿Cómo será esto? Porque en la existencia solo hay uno, y ese uno es Dios. El Hijo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nada es imposible para el todo único, que siempre está presente y se manifiesta en todos nosotros. En la plena conciencia de que no hay nada más que Dios, el bien, no puede existir una paternidad no deseada. Los hijos son engendrados divinamente. La creencia en la separación de Dios nos desvía del camino de la comprensión y nos lleva a esfuerzos vanos para obtener lo que falsamente imaginamos como nuestras necesidades. El amor al todo bien, la conciencia del propósito de este rol y el conocimiento de la unidad de todo poder liberan del sentido habitual de limitación, miedo y sufrimiento. Todos deberíamos conocer la verdad de nuestro propio ser y la totalidad de Dios. Lección 18. Superar la pobreza. La pobreza se define como la carencia de bienes y recursos necesarios. Incluye no solo la falta material, sino también la escasez en pensamiento, sentimiento y propósito. Sin embargo, esta apariencia de escasez no es inherente a la verdad. Es más bien el resultado de la ignorancia. El conocimiento y la aplicación de principios universales de abundancia pueden transformar esta percepción. En la era actual, muchos científicos han demostrado que la ley de la opulencia, inspirando a todos a creer en su capacidad para alcanzar lo que otros han logrado. Cuando la humanidad aprenda a vivir en armonía con la verdad, la infelicidad, la enfermedad y la pobreza serán cosas del pasado. En la ciencia divina se enseña que superar la pobreza comienza reconociendo con el poder inherente en uno mismo y actuando de acuerdo con la ley universal del éxito. La pobreza mental precede a otras formas de carencia. Por lo tanto, mantener pensamientos y creencias enriquecedoras es crucial para demostrar la plenitud de la verdad en todas las áreas de la vida. Para alcanzar la superación de la pobreza, es crucial entender que este proceso no es solo individual, sino universal y personal. Algunos podrían preguntar si es posible hablar de superación cuando no hay pobreza. La clave está en vencer las creencias erróneas de escasez y las condiciones que generan. La superación se manifiesta al deshacerse de estas falsas ideas y al reconocer que cada individuo es capaz de lograr éxito, salud y felicidad. Deberíamos empezar a dar generosamente de lo que tenemos, para comprender verdaderamente la relación entre dar y recibir. Esta reciprocidad demuestra que ser incluye hacer lo correcto en el momento adecuado. La verdadera realización de riqueza y superación llega cuando compartimos nuestro potencial interior. Esta ley de equivalencia dice que recibimos lo que damos y cosechamos lo que sembramos. No hay razón para temer la escasez si comprendemos y vivimos según esta ley de justicia y equilibrio universal. Quienes superan la pobreza comprenden que no existe carencia real
y que la ley de justicia distribuye equitativamente los recursos. La ciencia divina es clave para mediar en conflictos y equilibrar las discrepancias con sabiduría. Es hora de aceptar plenamente nuestra herencia divina y empezar a compartir con generosidad. No juzgues ni te desvíes de la verdad después de aprender sobre la ciencia. Evita murmurar sobre tus circunstancias. Aquellos que estudian esta ciencia encuentran certeza y paz, mientras que otros fluctúan entre el miedo y el deseo. Afirma tu autoridad y acepta que mereces salud, felicidad y prosperidad. No escatimes en buscar el éxito y da con alegría. Mantén siempre el amor en tu corazón. En la nueva forma de ver las cosas, mantenemos la calma ante los problemas, sabiendo que tenemos el poder de prosperar en todas las circunstancias. Permanecemos fieles a nuestro camino con determinación, conscientes de nuestra fortaleza espiritual. Lección 19. Inmortalidad. La inmortalidad implica ser eterno y estar libre de muerte, más allá de la vida después del cuerpo. Es la autoexistencia, una vida sin fin que siempre ha sido y será. Esto refleja la totalidad de unidad de la vida. La tierra está llena de cielo, y cada arbusto común arde con Dios, enseñando que lo similar se conecta con lo similar. La mente infinita produce pensamiento puro, que se manifiesta en palabras y acciones. Para aceptar al Creador como nuestro ser, debemos ser la fuente de todo y expresar nuestra verdadera naturaleza. La reforma comienza desde adentro hacia afuera, no cambiando al ser infinito, sino comprendiendo su naturaleza. La inmortalidad no se alcanza por obras personales, sino por la verdad presente en toda mente inteligente. Algunos han buscado la inmortalidad corporal mediante el desarrollo personal, ignorando la verdad fundamental de la sustancia. La verdad es la luz que nos une con el Padre. Lo que es, puede ser. La ley, vida y verdad son una, disolviendo dualidades y supersticiones antiguas. Pablo enseña a vestirnos con la inmortalidad cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, absorbiendo la muerte en la vida. Jesús enseñó la verdad de la inmortalidad al afirmar: «Yo soy la resurrección y la vida, y yo y mi Padre somos uno». Esto revela nuestra unidad con la sustancia divina y la autoexistencia eterna en Dios. La ciencia divina y natural convergen en reconocer la omnipresencia de Dios y la unidad del universo, eliminando la dualidad entre lo espiritual y lo material. Los científicos contemporáneos confirman este entendimiento, indicando que la vida y la perfección provienen de una sola mente y espíritu. La ciencia divina proclama que no hay dualidad ni inmortalidad en el Ser Supremo ni en la existencia visible, estableciendo que la verdad es que no hay ni yo mortal ni materia mortal. Esta perspectiva desafía la creencia en la mortalidad y afirma que toda forma es indestructible y eterna, trazable hasta la única causa suprema. Jesús enseñó que la inmortalidad se alcanza al permanecer en sus enseñanzas, las cuales revelan nuestra unidad con Dios y la verdad eterna de que somos coeternos con Él. Él demostró la inmortalidad corporal como ejemplo vivo, mostrando que podemos vivir como Él vive y ser lo que Él es. Guardar sus enseñanzas implica representar la verdad de nuestro ser divino. La ciencia divina confirma que la inmortalidad no depende de condiciones externas, sino que es una realidad eterna y universal. Reconoce que nuestros cuerpos son engendrados por Dios y que somos coeternos con Él antes de nuestra expresión física. Enseña la salvación del cuerpo aquí y ahora, liberándonos de la muerte y demostrando que la vida es eterna y siempre presente. Vivir en totalidad y omnipresencia de Dios nos permite comprender que el bien práctico ya está realizado en el presente. Así, podemos experimentar y demostrar la verdad de nuestra inmortalidad aquí y ahora. Lección 20. Conclusión. Para quienes viven plenamente la verdad y la vida, la libertad es una experiencia fundamental. Comprender el momento presente eterno también conduce a disfrutar de esa libertad.
Aquellos que habitan en la idea perfecta de la creación manifiestan la libertad inherente a su ser. La auténtica realización reside en el conocimiento y la libertad de la verdad inmutable. No estamos en una batalla contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de la oscuridad de este mundo y fuerzas espirituales malignas en lugares celestiales. La ciencia divina no se enfrenta al cuerpo ni a la materia, sino que explica que la existencia visible es eterna en idea y esencia, completamente espiritual. Cada átomo de lo existente es eterno. Nunca hubo un momento en que no lo fuera. Al interactuar únicamente con la sustancia inteligente eterna, es fácil concebirnos como un todo y transformar nuestras vidas del dualismo a la unidad. La ciencia divina sostiene que todo mal es una falta de verdad y sugiere aferrarse únicamente a ella para experimentar la libertad corporal. En su edificio, la piedra angular es la verdad del ser eterno manifestada en el cuerpo, la ley de expresión verdadera y universal. Desde tiempos antiguos, esta verdad ha sido rechazada por quienes construyen sobre la idea de un cuerpo mortal, finito y limitado, sujeto al pecado, la enfermedad y la muerte. La comprensión de la ciencia divina radica la ilusión de separación de Dios, que lleva a la creencia en dos seres y dos poderes, y a conflicto interno en el hombre. La ciencia divina enseña que uno es todo, autoexistente, inmutable en naturaleza y sustancia. Este todo es Dios y eternamente bueno. La unidad es el estado verdadero y eterno de todo lo que existe, percibido como una armonía suprema por quienes demuestran la verdad. El Espíritu Santo es inseparable de su ser, y el alma es una idea eterna y libre de pecado que se manifiesta como cuerpo. Toda forma es expresión espiritual del alma o idea. La omnipresencia del todo autoexistente excluye la dualidad de vida, mente, inteligencia, sustancia, poder o presencia. Siendo el todo vida, no hay materia muerta en el universo. La muerte es tragada por la vida. Esta inmortalidad es la verdad eterna o el estado consciente del ser, siempre demostrándose ante nosotros. El hombre demostrará su libertad de todo error de creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, al comprender que Dios es la única vida y que toda vida es Dios. Es crucial superar la idea de que el cuerpo o cualquier cosa visible es la fuente de la vida o de la sensación. Esto se logra mediante el conocimiento de la ley de expresión, que revela que el cuerpo es la expresión directa de Dios y está compuesto de sustancia inmortal. Afirmar la inmortalidad del cuerpo es afirmar la verdad de su realidad. La separación del hombre de Dios en cualquiera de los aspectos de la ley de expresión, ser, acción y resultado, resulta en lo que conocemos como muerte. Sin embargo, toda la existencia visible tiene su origen en la mente autoexistente y es sustancia inmortal. El hombre es descendiente de Dios, de la vida, la salud y el proveedor, no de la muerte, la enfermedad o la pobreza. La ciencia divina enseña que el todo único es triple en naturaleza: creador, acción creadora y creación. No reconoce mente mortal, yo inferior o demonio a los que atribuir falsas creencias. Las falsas creencias no tienen poder, ni realidad ni presencia. Son inexistentes excepto para la falsa suposición. El gran error del mundo es la creencia en una dualidad de poder y en la separación de Dios. Sin embargo, la verdad es que el todo es omnipresencia. La ley divina por la cual el Creador se expresa prueba la divinidad del hombre y de todo lo que se expresa. Ver el cuerpo como un templo viviente es nuestro servicio razonable. La ciencia divina encuentra la fuente del hombre en Dios y elimina toda creencia en la mortalidad. No hay separación entre el espíritu y el cuerpo. La única separación que reconoce es entre el hombre, el cuerpo y todo, y la falsa creencia del pecado, la enfermedad y la muerte. La principal necesidad de la humanidad es una educación verdadera y espiritual, donde se reconozca al ser como la base de todas las conclusiones. En la práctica de la verdad debemos eliminar la idea errónea de que el hombre está separado de Dios por espacio o cualidades de la sustancia.
La destrucción de afirmaciones erróneas no implica dañar el cuerpo de ninguna manera. Podemos rechazar todas las creencias falsas y mantener el cuerpo en su estado natural, demostrando que la forma está en armonía con la verdad y no es producto del error. El reconocimiento de que el hombre es Dios expresado demuestra su libertad como la libertad de la idea infinita, revelando así la inmortalidad y disipando la creencia en la muerte. En la ciencia divina, se revela que el nuevo cielo y la nueva tierra están contenidos en el ser. El cielo o armonía es el verdadero estado del ser. Los estudiantes de ciencias deben liberarse de postulados erróneos, como la separación entre la creación y el creador, la idea de que el cielo es un lugar en el espacio, y la creencia de que el hombre debe morir para alcanzar la vida eterna o estar con Dios. También es crucial abandonar la noción de dualidad en la naturaleza humana, la idea de que el cuerpo es concebido en pecado y la creencia en la necesidad de pruebas y tribulaciones para el crecimiento. Es esencial desechar la creencia de que el pensamiento surge del cerebro o que la vida consciente comienza y termina con el cuerpo físico. La ciencia no otorga valor a los postulados erróneos, sino que corrige presentando la verdad. El hombre es espíritu porque Dios es espíritu, lo cual demuestra que la verdad se aplica tanto a Dios como al hombre. Esta comprensión eleva la autoestima del hombre sin disminuir el respeto hacia Dios. La verdadera elevación se alcanza cuando se cumplen las promesas de las Escrituras en este mundo, proporcionando consuelo y gozo. Para entender la verdad del ser o Dios, debemos vivir de acuerdo con su eternidad e infinitud, reconociendo que el ser autoexistente es la base de toda acción creativa y de sus resultados. La creencia de que la materia es diferente del espíritu y no es sustancia espiritual es mortal y errónea y debe ser disipada por la verdad. La ciencia divina enseña que ninguna enfermedad, pecado o problema tiene su origen en el espíritu, la mente o el cuerpo. El cuerpo es perfecto y no está afectado por estas condiciones. Argumentar que las enfermedades provienen de la mente material es un error. La verdad disipa este error. No existe una mente material. Es una negación de la verdad. En la creación divina, todo lo que no está en línea con Dios simplemente no existe. Las enfermedades, el pecado y la privación son resultados de la falsa idea de separación del bien y la limitación que carecen de realidad. La cura radica en la unidad. Lo ilimitado es todo en todo. Esto nos lleva a comprender que somos parte de lo eterno. En la ciencia divina no hay evolución de lo inferior a lo superior, solo la expresión directa de lo más elevado. La curación verdadera proviene solo de la expresión directa del Altísimo, no de teorías sin demostración. Una idea verdadera de Dios es fundamental para entender esta ciencia. Ninguna mortalidad existe fuera de la falsa creencia. En la verdad, estamos rodeados por el bien supremo, sin limitaciones, solo afectados por falsos sentidos que pierden poder cuando se reconocen como tales. La ciencia divina aborda integralmente a Dios, su acción creadora y la perfección de su obra. Es esencial para la educación espiritual y el progreso social. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.